No sabremos nunca lo que es Aragón si no conocemos antes lo que ha sido San Juan de la Peña. En este lugar de culto medieval, con su mozarabismo esotérico y su simbolismo románico, nos da una impresión de primitivismo y de virginidad telúrica, pues todo en San Juan de la Peña es simbólico. Su origen se confunde con el del pueblo aragonés, que según documentos históricos había por entonces una improvisada fortaleza cristiana conformada por los fugitivos que hacían resistencia a la por entonces invasión islámica. Desafortunadamente, aquella resistencia cristiana fue arrasada por las huestes saracenas en la parte más alta de esta hermosa Sierra de la Peña. Según cuenta la leyenda, en el primer cuarto del siglo VIII, un ilustre joven llamado Boto llega en un brioso corcel a la cima de este monte. Iba persiguiendo a un ágil ciervo y en su galopar desenfrenado llega al borde de la peña que actualmente es la bóveda del monasterio. Solo un milagro puede detener a su caballo para que no se precipite en el terrible abismo, y ante la inevitable muerte, el joven Boto se encomienda a San Juan Bautista. Pero en ese último instante, su caballo se queda rígido en el mismo borde del precipicio. Ante tal espanto, crece en él la necesidad y curiosidad por hacer un reconocimiento del lugar, y para ello se abre paso entre la vegetación, saltando sobre las piedras, hasta llegar al fondo de un pequeño rellano. Una fuente cristalina y una gruta profunda es lo que encuentra, y para mayor sorpresa, hay en su interior una pequeña ermita dedicada a San Juan Bautista. Sí, el mismo santo por cuya intercesión acababa de salvar la vida. Al adentrarse aún más en aquella gruta, halló el cuerpo incorrupto de un venerado anciano llamado Juan de Atares, que reposaba en una ancha piedra pulida, con la cabeza reclinada y su rostro mostraba la serenidad de los santos. Allí mismo sintió la voz de Dios y terminó la vida mundana del joven Boto. Tras dar sepultura al ermitaño, regresó a su pueblo, vendió todos sus bienes y junto a su hermano Félix regresó a esta gruta que con el tiempo se convirtió en el sitio de culto que actualmente conocemos. Durante los siglos de austeridad frente al poder de los emires y los califas, el monasterio San Juan de la Peña cumplía una función fundamental. Su objetivo era crear un foco de repoblación, elevar la moral de los guerreros cristianos que por entonces civilizaban las tierras reconquistadas del Pirineo. San Juan de la Peña es un monumento independiente a todo tipo de construcción monástica. La planta no tiene la disposición, orientación ni las representaciones habituales en las iglesias, ya que la acomodación de este emplazamiento se encuentra forzado a la cavidad de la cueva. Entrando y descendiendo unos escalones, llegaremos a una extensa sala llamada como la Sala del Concilio. Es una estancia tenebrosa, con bóvedas de medio cañón, en cuyo centro 4 arcadas bajas parecen que la dividen en dos. Esta iglesia es rectangular y tiene un ábside cuadrado y orientado al norte por la disposición de la gruta. Para ascender al ábside hay un doble graderío que parte del segundo pilar. Una luz tenebrosa que proporcionan 2 estrechos ventanales da un aire misterioso a esta impresionante iglesia, que actualmente es la única construcción conservada del monasterio primitivo. Junto a la puerta principal hay una escalera para llegar a un sitio cobijado por la roca. En este rincón duermen el sueño eterno ilustres personajes de la época. Con las constantes destrucciones que ha sufrido el monasterio en su historia, hoy solamente quedan 24 sepulturas en 2 filas, separadas por una imposta. 13 sepulcros en la fila superior y 11 en la inferior. En la fila superior predomina como emblema la cruz de Íñigo Arista, con un florón en sus ángulos. Los nichos 9º y 10º representan a un grifo y a un león.
Desde el Panteón de los Nobles existen 2 puertas de acceso a la iglesia superior. Se trata de una sola nave, pero un triple arco triunfal delimitan las partes litúrgica, nave, crucero y ábside, que han sido socavados en la peña. Su planta es asimétrica, ya que el muro que da al panteón real va diagonalmente ensachándose hacia el ábside, y a este último se accede subiendo por 3 gradas. Junto al ábside, en el lado del Evangelio, hay una puerta que conduce al panteón real. Es de nogal, de fina talla, con los escudos de Aragón. Está coronada por 2 ángeles de yeso con trompetas y sostienen una lápida de mármol negro. El local antiguamente fue una sacristía en la que había un altar y en la misma se celebraban las misas y aniversarios por los reyes en ella enterrados. Lo que más emociona de todo el monasterio es su claustro románico, único por su aspecto y disposición, y ya que decir de la imponente vista al resguardo de la peña que eclipsa y empequeñece las obras del hombre. En los capiteles que hoy pueden contemplarse en el claustro hay claras referencias a escenas bíblicas y de la vida de Jesús. El primer capitel representa al Padre Eterno creando a Adán y a Eva. Adán aparece en la tierra y Eva en pie recién salida de la costilla. El segundo capitel muestra a Adán y a Eva en el momento de su prevaricación. El tercer capitel muestra a Adán arando la tierra con 2 bueyes. Se observa también a Eva hilando y a Caín y Abel ofreciendo respectivamente el cordero y el haz de trigo. En el cuarto capitel podemos ver la anunciación, la visitación, el tránsito, el nacimiento de Jesús y la adoración de los reyes. El quinto capitel nos enseña la huida a Egipto de la Virgen María, San José y al Niño Divino. En el sexto capitel muestra lo que parece ser la persecución de Herodes. Del séptimo al 11º capitel no se pueden interpretar las escenas que allí se representan por lo deteriorada que están las figuras. El 12º capitel representa la pesca milagrosa. En el 13º capitel nos muestra las bodas de Caná. El 14º capitel representa a Jesucristo perdonando a la mujer adúltera. En el 15º capitel se observa la resurrección de Lázaro y la comida en la casa del centurión con Magdalena postrada a los pies del Maestro. En el 16º capitel se observa la entrada de Jesús en Jerusalén. El 17º muestra la cena y el lavatorio. El 18º capitel muestra lo que quizás sea el momento en que Jesús es conducido al pretorio. El 19º capitel probablemente sea una alegoría de los evangelistas. El 20º capitel representa la ascensión del Señor. Los 21º y 2º capiteles, ya sin arcos, nos muestra una flora y fauna monstruosa. El claustro de San Juan de la Peña es tan largo y ancho como los muy grandes y bien proporcionados que tantos exaltan en otras ciudades. En una esquina del claustro llama poderosamente la atención una capilla de estilo gótico flamígero y se trata de la capilla de San Victorián. La portada está formada por 5 molduras ricamente decoradas con piñas, hojas, florones, bellotas y otros motivos. La primera moldura va lobulada y la quinta termina en arco remontado por una corona real. La bóveda va cruzada por nervios esculpidos delicadamente, repitiéndose continuamente los motivos ornamentales, báculos combinados con animales, leones, lobos, conejos, hojas y ángeles de una bella escultura.
Desentona no solo con el claustro, sino con esta capilla de San Victorián, la dedicada a San Juan Boto y San Félix, que según las crónicas, estando orando en ese sitio el abad Brice Martínez, le cayeron en el hombro 2 piedras de 19 y 10 libras cada una sin hacerle daño. Y por este milagro mandó a labrar en la roca esta capilla, en donde se halla un fresco de San Juan de Atares y San Boto, y a San Félix entrando en la cueva. Antes de concluir esta visita, os quiero hablar de otra historia que seguramente ya es muy conocida por todos vosotros, y se trata nada más y nada menos del famoso Santo Grial, y que estuvo aquí, en San Juan de la Peña, custodiado durante algo más de 6 siglos. Se trata del cáliz que consagró Jesucristo en la noche de la Sagrada Cena y de su pasión, una reliquia que el Papa San Sixto entregó a su diácono San Lorenzo, nacido en Huesca, para protegerla de las brutales persecuciones en aquellos primeros tiempos de la Iglesia. Según cuenta la tradición, la sagrada reliquia estuvo en estas tierras hasta que llega la invasión árabe, y es entonces cuando es llevado a las montañas junto a otras reliquias para finalmente ser depositada en San Juan de la Peña. Posteriormente, y por intercesión del Papa aragonés Benedicto XIII, conocido por el nombre de Papa Luna, fue obsequiado a Martín el Humano, que era uno de sus grandes amigos, para ser expuesto en la capilla de su palacio de la Aljafería. Finalmente, Juan II de Aragón lo donó a su catedral de Valencia, donde actualmente se venera, y a cambio dio a San Juan de la Peña otro cáliz de oro, esmalte y piedras preciosas, que es el que os mostramos en estas imágenes. Entre rocas, copiosos pinares y estribaciones recortadas en el cielo azul, llegamos al final de este viaje por el corazón y el alma de estas tierras aragonesas.